Buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el genotipo. ¿Qué es el genotipo? Es aquella característica o rasgo que lleva el individuo de manera interna, es decir, aquella información genética que el individuo posee en su ADN. Estas características son las que le dan al individuo toda la información de cómo va a ser su estructura o anatomía. Esta estructura va a ser, digamos, de una manera individual. Es aquella característica que el individuo posee en el ADN y que solo cuando su expresión es predominante, su rasgo sale a el ambiente, que es lo que nosotros conocemos como fenotipo. El genotipo tiene ciertas variaciones que lo producen, o mejor dicho, que promueven el cambio en el individuo. ¿Como cuáles? Primero, las mutaciones. Estas mutaciones son capaces de hacer los cambios que el individuo necesita para la sobrevivencia o para que digamos, la descendencia que éste posee adopte ciertas necesidades que el individuo necesita para sobrevivir. Cuando nosotros hablamos de genotipo, hablamos de esas características que no son observables. Yo no puedo saber si un individuo tiene predominancia a ser alto o a ser bajo, o el color de su cabello o de sus ojos, salvo que éste vaya a, digamos, a manifestarse. Pero este se puede manifestar de varias maneras. Cuando nosotros vimos herencia, nosotros estudiamos lo que eran las leyes de Mendel. Estas leyes van relacionadas muy directamente con lo que es el genotipo. ¿Por qué? Porque el individuo posee varias características que van a ser, digamos, expresadas de una manera directa si la característica es dominante, o recesiva si esta va a aparecer luego de una segunda generación. Por eso es que cuando nosotros estamos en alguna reunión familiar, podemos ver las características que tienen los abuelos y luego la vemos en algunos de nuestros primos. Por ejemplo, que digamos que el abuelo tenía los ojos verdes y entonces casi la mayoría de los primos, todos tenemos los ojos color marrones. Pero hay uno de ellos que posee los ojos verdes o el cabello rubio de los abuelos. ¿Eso es por qué? Porque esa característica genética no se expresa en una primera generación, sino a partir de una segunda. Esa característica que tienen los abuelos no la reflejan los padres, sino que es reflejada a través de los nietos. Estos cambios son los que promueven lo que nosotros conocemos como especiación, es decir, las características, digamos, que tiene un grupo de individuos de una misma comunidad o de una misma población a la característica individual que puede poseer otro grupo, ¿verdad?, que tienen genéticamente rasgos distintos. Era como yo les había comentado, que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esa característica de cabello oscuro, ¿verdad?, y nos vamos a una zona donde la predominancia es el cabello claro, no es que nosotros como tal nos va a cambiar el color de cabello, no, sino que al cruzar ambos genes o ambas información genética de cabello claro con el cabello oscuro, es la descendencia la que va a tener la posibilidad de tener ese cambio en su fenotipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque genotípicamente nosotros tenemos muchas características, pero solamente cuando hay predominancia de esta es que va a aparecer físicamente. Otra de las, digamos, mecanismos que modifican el genotipo son las mutaciones, pero ya a nivel cromosómica. ¿A qué se refieren estas mutaciones cromosómicas? Muchas van relacionadas con, digamos, anomalías o enfermedades en el organismo o en la estructura de un individuo. Pero hay otras
mutaciones cromosómicas que son para adaptar al individuo a una necesidad específica. Estas mutaciones, algunas pueden ser heredables, otras no. Por ejemplo, puede haber predominancia en el carácter, ¿verdad?, de un individuo, que sea malhumorado o que sea excesivamente alegre. No necesariamente esta característica va a ser heredable, pero sí hay ciertas mutaciones que sí pueden tener predominancia. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de el síndrome de Down, ¿verdad?, son ese tipo de mutaciones que van genéticamente en la estructura celular de un individuo y este sí puede ser heredable. O tenemos también otra mutación, puede ser lo que es la hemofilia, que es aquella, digamos, anomalía en el grupo sanguíneo. Esta también puede ser heredable. Hay mutaciones que quedan en el individuo como tal y hay otras que van a ser transformadas o adaptadas a esa nueva generación. También podemos hablar de lo que es la variabilidad en las generaciones. Cuando nosotros hablamos de variabilidad en las generaciones es porque nosotros hacemos, como quien dice, esa adaptación genética del individuo en cada una de las características que él va a, digamos, tener a lo largo de su vida. Pero ¿cómo es esto? Suena engorroso. Suena engorroso, pero es muy sencillo. La variabilidad es simplemente esas cargas genéticas que posee el individuo de manera específica que va a ser, digamos, producto de un cruce con otro individuo. Me explico. Si un individuo tiene las características, por decirles, europeas, ¿ok?, con un individuo de características tropicales, estas características son las que van a lograr un cruce genético para que esa descendencia posea cada característica de manera individual. No necesariamente una pareja que tenga 3 hijos van a ser exactamente iguales. Van a ser hijos del mismo padre, de la misma madre, pero sus características van a ser totalmente distintas. Puede que uno tenga más rasgos de uno de los padres que del otro, pero esta variabilidad es lo que va a hacer en ellos esa, digamos, especiación, ¿verdad? Esa, digamos, esa burbuja que va a contener toda la información genética de ese individuo como tal, o vamos a llamarlo de esa raza. ¿Por qué? Porque ese individuo es el que va a tener una carga genética que posteriormente va a ser, digamos, heredable a la descendencia con características específicas. En nuestra próxima clase, que va a ser la clase de interacción, vamos a estudiar todo lo que son los tipos de variabilidades y mutaciones y cómo estas pueden ser beneficiosas o perjudiciales al individuo. Espero que continúen bien y nos vemos en nuestra clase interactiva.